Bueno chicos, les grabo este video para presentar el próximo tema. Si bien me estoy adelantando un poco al programa, ¿sí? A mi cronograma de trabajo, porque me parece conveniente dar este tema ahora, ¿sí? Y no dejarlo para más adelante. El tema que vamos a ver es soluciones, ¿sí? Ahora les voy a adelantar de qué se trata, pero primero necesito que ustedes recuerden o aprendan eh, esta herramienta matemática que se llama regla de tres o regla de tres simple directa, ¿sí? Eh, Seguramente por ahí ya lo aprendieron en matemática, es algo que se enseña en matemática, pero yo necesito que ustedes lo tengan en claro para poder hacer cálculos, ¿no? En esta parte de química que vamos a ver a continuación. Bueno, acá ven esta forma, ¿no? Que seguramente si ya lo han visto es típica de la regla de tres directas, ¿sí? Y se resuelve de esta forma, ¿sí? Si ustedes ven, acá hay una multiplicación, ¿sí? Entre una diagonal, entre el 7 y el 5 que están en diagonal, y luego una división, ¿sí? ¿Para qué se usa? Bueno, acá yo les puse un ejemplo súper fácil. Por ejemplo, es un ejemplo culinario, ¿sí? Si yo necesito, tengo una receta, ¿no? Y me dicen que para 2 kilos de harina tengo que poner 3 huevos, pero yo no quiero hacer 2 kilos de harina porque, no sé, tengo muchos invitados y necesito hacer 6 kilos de harina para que me rinda. Bueno, entonces, si para 2 kilos pongo 3 huevos, para 6 kilos, ¿cuántos huevos pondré? Bueno, eso es directamente proporcional, ¿sí? Los huevos y la harina. Si yo aumento la cantidad de harina, obviamente que los huevos los tengo que poner, también van a aumentar, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Bueno, esto generalmente nosotros lo usamos en la vida cotidiana, lo hacemos mentalmente, ¿sí? En este caso, en este ejemplo es bastante fácil, pero si lo tendríamos que escribir de esta forma, ¿cómo lo haríamos? Bueno, fíjense, yo para 2 kilos, acá fíjense que tengo el puntero acá que les estoy señalando, para 2 kilos de harina pongo 3 huevos. Esto es una H, bueno, media, ¿sí? Para 2 kilos uso 3 huevos. Para 6 kilos, ¿cuántos huevos tendré que poner en mi masa? ¿Sí? En mi receta. Fíjense que lo pongo como una X porque es la incógnita. Fíjense que acá también lo pusieron como una X. Bueno, ¿cómo resuelvo esto? Fíjense que acá ordené kilos con kilos, ¿sí? Están los kilos acá y abajo están los otros kilos, ¿sí? No mezclo huevos con kilos. ¿Cómo resuelvo? Fíjense de la misma forma que acá nos muestra el dibujito que les pegué. 7 por 5, ¿sí? Estos están en diagonal y los voy a multiplicar. Y luego voy a dividir por el número que queda solo, ¿sí? Que está fuera de esta diagonal. Fíjense que en el ejemplo que yo les di, tengo 2 kilos, para 2 kilos uso 3 huevos, para 6x. ¿Quiénes están en diagonal acá? Bueno, 6 y 3, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 6 por 3. Y luego voy a dividir por el número que me queda, que es 2. Fíjense, ¿cuánto me da? Bueno, 6 por 3 es 18, dividido 2, 9, ¿sí? O sea que para 6 kilos de harina yo voy a tener que usar 9 huevos, ¿sí? Para que me quede la receta proporcional a la original, ¿sí? No le puedo poner 8 huevos o 7, no. Si para 2 kilos uso 3, para 6 kilos uso, en este caso, 9, ¿sí? Porque lo calculé con una regla de 3. Bueno, esto lo usamos siempre en la vida cotidiana. Ahora yo acá les puse otro ejemplo, ¿sí? Fíjense, vamos a esconder un poco esto. Por ejemplo, un auto viaja a 120 kilómetros, acá, bueno, sobre hora, ¿sí? Nosotros en la vida cotidiana no decimos 120 kilómetros sobre hora, sino que esta barra, que acá significa una división, nosotros le decimos por hora, ¿sí? Pero en realidad, fíjense que esta barrita que está acá quiere decir que está dividiendo la hora, ¿sí? Bueno, un auto viaja a 120 kilómetros por hora,
¿Cuántos kilómetros recorrerá en 8 horas? ¿Sí? Bueno, acá también puedo aplicar la regla de 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en una hora, el auto, ¿sí? En una hora recorre 120 kilómetros por hora. Eso es lo que quiere decir 120 kilómetros por hora, ¿no? En una hora recorre 120. En 8 horas, que es lo que yo quiero averiguar, fíjense que horas, lo puse abajo de horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Bueno, ¿cuáles voy a multiplicar? Los que están en diagonal, ¿sí? ¿Cuáles son los que están en diagonal? Y bueno, 8 con 120, ¿sí? Entonces voy a multiplicar 8 por 120 y luego voy a dividir, ¿sí? Por 1. Divido por 1. Dividir por 1, bueno, no tiene mucho sentido matemático, ¿sí? Porque dividir por 1 no me va a cambiar el resultado. Así que voy a hacer 8 por 120 dividido 1, me da como resultado 960 kilómetros. O sea que si el auto va a 120 kilómetros por hora, en 8 horas, ¿sí? Si va en una velocidad promedio, va a recorrer 960 kilómetros. Bueno, esto hay muchos ejemplos. Si ustedes ya lo vieron el año pasado, seguramente han hecho muchos problemas de este estilo y seguramente en su vida cotidiana lo viven usando. Yo se los puse acá para que ustedes lo recuerden porque en soluciones ¿sí? Se usa mucho y en muchas otras unidades lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a presentar un poco el tema que vamos a ver, que es soluciones. Y las soluciones, como ustedes recordarán, son mezclas. Ustedes el año pasado en Ciencias Naturales vieron mezclas, pero habían visto distintos tipos de mezclas. Mezclas heterogéneas, mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas, ¿sí? Como la palabra lo dice, digamos, yo puedo en esas mezclas, en ese tipo de mezclas, distinguir diferentes fases. Por ejemplo, a ver un ejemplo sencillo. Si yo mezclo, no sé, piedras con arena o piedras con agua, ¿sí? Voy a ver notablemente que ahí tengo dos componentes diferentes. ¿Por qué? Porque los veo a simple vista, ¿sí? Si yo mezclo, por ejemplo, agua y aceite, que también es algo típico de las mezclas heterogéneas, yo puedo ver, ¿sí? Que un líquido de esos dos es más denso que el otro. Entonces uno parece flotar sobre el otro, ¿sí? Porque tienen diferentes densidades. En ese caso, yo voy a ver dos fases que se llaman, ¿sí? Seguramente esto lo recuerdan del año pasado. Esas son mezclas heterogéneas, ¿sí? Ahora, las soluciones también son mezclas, ¿sí? No son sustancias puras, son soluciones, son mezclas, pero que están formadas, ¿sí? Por dos componentes, pero que a simple vista no, son homogéneas, ¿sí? No distingo yo fases, no puedo yo darme cuenta en una solución de los componentes que tiene, ¿sí? Por ejemplo, a ver un ejemplo fácil, si yo pongo, no sé, en un vaso agua y le echo un poquito de sal y agito, ¿sí? Un poco la mezcla, voy a formar una solución y en esa solución yo no voy a poder distinguir la sal. Si yo les pongo un vaso con agua y un vaso con agua y un poquito de sal, ustedes a simple vista no me sabrían decir cuál es el agua salada y cuál es el agua pura. ¿Por qué? Porque forman una solución y las soluciones sí son homogéneas, pero bueno, son mezclas. En una solución yo puedo distinguir dos componentes, ¿sí? Uno que recibe el nombre de solvente, que es el que está en mayor proporción, y el otro que recibe el nombre de soluto. Así que el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. En nuestro ejemplo del agua con la sal, el solvente sería el agua, ¿sí? El agua es el solvente universal. Y el soluto es el que está en menor proporción. En nuestro ejemplo sería la sal, ¿sí? Si yo tengo, no sé, por ejemplo, agua y azúcar, lo mismo. El agua el solvente y la sal, el azúcar el soluto.
Soluciones, bueno, hay diferentes tipos de soluciones. Las líquidas, que son las que estábamos hablando recién, ¿sí? Tengo, no sé, un té con azúcar. Bueno, es una solución líquida. Después tenemos soluciones sólidas, formadas por dos sólidos, y soluciones gaseosas, ¿sí? Estas son por ahí las menos conocidas o las que menos trabajamos, pero nosotros estamos en continuo contacto con una solución gaseosa que es el aire que respiramos, ¿sí? El aire que está a nuestro alrededor es una mezcla de diferentes gases, pero que es homogénea, ¿sí? O sea que es una solución gaseosa. Bueno, una cosa muy importante de las soluciones, ¿sí?, que vamos a trabajar es la concentración. La concentración de una solución. Y hay muchas formas de representar esta concentración de soluciones. Nosotros vamos a ver estas que les escribí acá a continuación. La concentración de una solución es la relación que existe entre la cantidad de soluto y solvente que tenga esa solución, ¿sí? ¿Qué tan concentrada es? Imagínense, si yo tomo, no sé, yo tomo el café con 2 cucharadas de azúcar, pero, no sé, mi hermana la toma con 4 cucharadas de azúcar, ¿sí? En la misma taza. Entonces, mi hermana toma el café con una concentración de azúcar mucho mayor al café que tomo yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de soluto en la misma cantidad de café. Entonces, la palabra nos dice, ¿sí?, la misma palabra concentración nos dice qué significa esto. Estas formas de representar la concentración de las soluciones también la han visto en la vida cotidiana. Fíjense, vamos a ver el porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen y porcentaje masa sobre masa. Y fíjense cómo se denotan estas concentraciones. Fíjense, acá B sobre B. Esto quiere decir volumen sobre volumen. Y es algo que estamos muy acostumbrados a ver. Por ahí no le prestamos atención, pero ahora van a ver que sabiendo un poco más de química le van a empezar a prestar atención porque lo van a leer en muchas soluciones que ustedes compran o usan en su vida diaria. Por ejemplo, es masa sobre volumen, ¿sí? Y fíjense, masa sobre volumen quiere decir que en 100 mililitros, porque fíjense que mililitros es una unidad de volumen, ¿sí? Es una unidad de volumen. En 100 mililitros de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Y fíjense que el soluto en este caso está en gramos. ¿Por qué? Porque es porcentaje masa sobre volumen, ¿sí? No sé, en 100 mililitros no sé, a ver un ejemplo. La salmuera, ¿saben lo que es la salmuera? Es una solución de agua y sal, ¿sí? Por ahí se hicieron tortas fritas alguna vez. Yo sigo con la comida. Habrán visto que tienen que preparar una salmuera. Bueno, la salmuera es una solución de sal y agua. ¿Qué concentración esa salmuera? Bueno, según la receta, pero podría ser que la concentración de salmuera sea de 5%, ¿sí? Porque es siempre un porcentaje, 5% masa sobre volumen. ¿Qué quiere decir si ustedes tienen que preparar una solución de salmuera al 5% masa sobre volumen? Que van a tener que poner 5 gramos, porque es masa, ¿sí? El soluto, si es masa sobre volumen, se mide en gramos, cada 100 mililitros, que es volumen, de solución, ¿sí? Pongo en un vasito de 100 mililitros 5 gramos de sal y ahí tengo una concentración de 5%. Ahora, si yo, por ejemplo, me dicen una concentración de, no sé, a ver, otro ejemplo cotidiano, alguna bebida alcohólica, no sé, una cerveza que debe tener un 6%. Si ustedes leen en una botella de cualquier bebida alcohólica, ¿sí?, que no pueden tomar, pero por ahí algún familiar se está tomando, no sé, alguna bebida alcohólica, ustedes pueden leer la etiqueta y van a ver que tiene la graduación alcohólica. Y esa graduación alcohólica es la concentración de alcohol que tiene esa bebida, ¿sí? Y siempre
está referido, como es un porcentaje, está referido cada 100 mililitros, ¿sí? La cerveza, por ejemplo, tiene, no sé, 6%. 6%. No sé si esto es así, más o menos 6, ¿sí? Puede variar un poquito según la marca. 6% volumen sobre volumen, ¿sí? Por ahí a veces ni lo dice esto, volumen sobre volumen, pero como es alcohol, que es líquido, y en agua, que es líquida, también siempre es volumen sobre volumen. Bueno, ¿qué quiere decir este 6%? ¿Qué tiene? 6 ¿qué? Mililitros, fíjense acá, porque el soluto cuando está representado como volumen sobre volumen está en mililitros, ya no en gramos, como dijimos antes la de la salmuera, ¿sí? Si es B sobre B, el soluto, que es el de este de acá, está en mililitros, en una unidad de volumen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tengo 6 mililitros de alcohol, ¿sí? Bueno, no sé escribir con el mouse, cada o en 100 mililitros, ¿sí? De esa cerveza. ¿Se entiende? Ahora, si yo agarro una botella, no sé, de otras bebidas, no sé, una bebida blanca, por ahí tengo, no sé, un vodka, capaz que tiene, no sé, 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 40 mililitros, 40 mililitros de alcohol, ¿sí? De alcohol común, en 100 mililitros de vodka, ¿sí? Porque fíjense un detalle, siempre es referido a la solución, ¿sí? No es que tiene 40 en 100 de agua, no, es 40 en 100 de la solución. Y la solución, acuérdense, que es la suma del soluto más el solvente, ¿sí? La solución es el total del solvente y del soluto, ¿sí? Eso es un detalle que por ahí a veces confunde o se olvidan y hacen mal después los ejercicios. Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, y después hay otro que es el que menos se usa, es este porcentaje masa sobre masa, ¿sí? Generalmente cuando se usan o volúmenes muy grandes, que es más fácil pesarlos por ahí, o con sólidos, soluciones sólidas. Bueno, fíjense este detalle que hay acá, ¿sí? Dijimos que la concentración es la relación, ¿sí? Entre el soluto y el solvente. Si yo le pongo a un vaso de agua, ¿sí? Una cucharada de azúcar, se me va a disolver, ¿sí? Se me va a formar una solución. Y no la voy a ver, no voy a ver las partículas de azúcar disueltas. Pero si yo le sigo agregando un poco más, se me va a formar una solución saturada. Una solución saturada quiere decir que no admite más cantidad de soluto. Está en equilibrio, ¿sí? No le puedo poner un gramo más de azúcar, porque si no, ¿qué va a pasar? Se me va a transformar en una solución sobresaturada. ¿Y qué quiere decir sobresaturada? ¿Sí? Que tengo mucha cantidad de soluto para esa cantidad de solvente, ¿sí? Le puse mucho azúcar al té y se me precipitó. En el dibujo por ahí no se nota mucho, pero fíjense que hay partículas depositadas en el fondo. Eso quiere decir que precipitaron, que cayeron, ¿sí? Porque el solvente no las pudo sostener, no las pudo diluir. ¿Por qué? Porque le puse demasiado. Un factor que afecta a la solubilidad, y ustedes también esto lo deben saber de su vida cotidiana, ¿no? Es que la temperatura influye en la solubilidad, ¿sí? Si yo tengo agua caliente, la salmuera que les contaba anteriormente se hace generalmente con agua caliente, tibia. ¿Por qué? Porque puedo disolver mejor la sal, ¿sí? La temperatura aumenta la solubilidad. Por ahí yo armo la salmuera, ¿sí? Le pongo 2 cucharadas de sal en 100 mililitros de agua tibia, ¿sí? La revuelvo y veo que no distingo los cristales de sal. Ahora, si yo la dejo enfriar, parte de esa sal se me va a precipitar. ¿Por qué? Porque se enfrió y disminuyó la capacidad de solubilidad que tenía ese solvente, ¿sí? Así que cuando hablo de concentración, también tengo que tener en cuenta esto. Insaturada, saturada, ¿sí? Saturada es que está al borde,
no le entra un grano más. Insaturada quiere decir que todavía este solvente puede seguir admitiendo solutos, ¿sí? Más azúcar todavía que no se me va a saturar. Ahora, cuando llegué al punto de saturación, ya no me admite más. Bueno, espero que se haya entendido. ¿Y por qué presentábamos este tema? Que es un tema, un contenido, ¿no? Curricular que tenemos que dar en segundo. Yo me pareció oportuno darlo ahora porque se está hablando mucho por esta situación que estamos viviendo del alcohol al 70%. ¿Y qué quiere decir alcohol al 70%? Bueno, ya sabemos porque acabamos de ver qué significa esto del 70%, este porcentaje. Si es un alcohol al 70%, estamos hablando de una solución de alcohol y el solvente universal, ¿sí? En este caso el agua. Entonces, sí o sí va a ser volumen sobre volumen. Pero ¿qué pasa? A veces se olvidan de ponerlo, a veces no lo ponen, pero nosotros ya sabemos que es volumen sobre volumen porque estamos hablando de dos líquidos que forman una solución. ¿Qué quiere decir? Y fíjense que acá abajo yo se los marqué, que al 70% que 70, ¿sí? Que 70 mililitros de alcohol es mi soluto. Esos 70 mililitros de alcohol los tengo en 100 mililitros de la solución, ¿sí? Yo tengo en 100 mililitros del recipiente, ¿sí? El recipiente de la solución. Fíjense que no hablo de agua, hablo de solución. En 100 mililitros de esa solución yo tengo 70 mililitros de alcohol. Eso quiere decir alcohol del 70%. Un dato, esta solución, fíjense que es alcohol más agua, ¿sí? Alcohol más agua, no es agua sola porque es solución. Bueno, entonces, dicho esto, les voy a dar una tarea. Y la tarea es cómo preparo yo una solución, ¿sí? Que ustedes me expliquen cómo prepararían una solución de alcohol al 70%. Fácil, ¿no? Está como acá. La respuesta está medio por acá, ¿sí? Se las acabo de explicar. Pero, un detalle, el alcohol que nosotros compramos, ¿sí? Es un alcohol 96%. Si ustedes tienen una botella de alcohol, que hoy se cotiza el alcohol porque está faltando y hay que cuidarlo, pero hay que usarlo también, hay que higienizarse continuamente las manos y las superficies. El alcohol ese, que ustedes seguramente ahora van a ir a leer la botellita si es que la tienen, va a decir 96%, que es el alcohol que más se vende. Entonces, a partir de un alcohol 96%, ¿cuánto le voy a tener que poner de alcohol, ¿sí? Ese alcohol 96%, y cuánto de agua, ¿sí? Para formar, no sé, 100 mililitros de alcohol al 70%. ¿Difícil? No. Traten de hacerlo, total después lo vamos a explicar, pero traten de ver si pueden ustedes explicarme cómo lo harían, ¿sí? Utilizando esta herramienta que veíamos anteriormente, que es la regla de 3, ¿sí? Y acá hay una parte de esa regla de 3. En 100 mililitros de solución tengo 70% de alcohol, es lo que yo quiero lograr. Bueno, hay otros alcoholes, ojo, que hay otros alcoholes, por eso yo siempre tengo que ver qué dice la etiqueta del producto, ¿sí? Igual que los medicamentos, porque esta concentración es súper importante y es lo que acabamos de aprender, ¿sí? Siempre miro, porque el alcohol que se usa para desinfectar, que nos están recomendando, es alcohol al 70%, ¿sí? Alrededor del 70%. Entonces, si yo tendría una botella de alcohol al 70%, no la puedo rebajar más con agua porque me quedaría menos concentrado. Si lo estoy digamos, haciendo más diluido. Entonces, yo siempre miro la botella, ¿sí? Generalmente la más común es al 96%. Pero bueno, siempre tengo que mirar. No vaya a ser cosa que yo compro una botella que es al 70% y después en la tele me están diciendo que la diluya en agua para que sea más efectiva, ¿sí? Por eso, ahora que sabemos un poco más de química, ¿sí? Podemos hablar
podemos hablar más al respecto, ¿sí? Bueno, los dejo con la tarea. Igualmente esto yo se los voy a preparar en un archivo para que ustedes lo tengan copiado, ¿sí? La tarea, ¿no? Y bueno, y que me lo puedan enviar. Cualquier consulta, duda, ¿sí? Ustedes pueden ampliar esto, ya que por ahí no estamos viéndonos y por ahí no tienen el libro, entonces bueno, pueden buscar en páginas confiables, cualquier cosa me consultan. Bueno chicos, nos estamos viendo.